Hoy llegué a Buchenwald, que es uno de los principales campos de concentración de la antigua Alemania nazi. Es un campo de concentración muy grande que funcionó durante 8 años, entre 1937 y 1945. Hasta abril de 1945 funcionó, cuando finalmente las personas que estaban aquí retenidas, algunas lograron recuperar su libertad. Es un lugar con muchísima historia que vamos a recorrer y que, según cifras, durante todos esos años que funcionó, albergó hasta 250.000 personas. Como lo expliqué ya, en principio, cuando esto nació en 1937, fue para poder albergar a esos presos militares y políticos de la Alemania nazi. Y vamos a entrar a uno de esos dormitorios donde eran retenidos para que lo vean cómo es, porque está conservado literal. Así eran las celdas y estas eran las camas que se desdoblan. Ahí tenían una ventana, imagino, para ver si era de día o de noche. Por aquí tendrán que pasar comida, agua, cosas. Aunque en este campo de concentración no quedan esas estructuras que servían como dormitorios para quienes estaban retenidos, porque fueron destruidos, se conservan de alguna forma los perímetros, que son estos que ustedes ven ahí. Allí estaban las camas, los camarotes. En una misma cama metían hasta 3 personas. Era un hacinamiento increíble, según algunos videos que pude ver. Obviamente esta llama mucho la atención porque aquí en estas piedras están puestos los nombres de algunas de las personas que murieron en este campo de concentración. Pero son muchos, son muchos. Ah, sí, miren, aquí están, además de las piedras con los nombres de las víctimas, están los bloques. El de allá era el número 13, este es el número 14. Estaba leyendo estos cuadros de información que te encuentras en el camino, y aquí explica que una zona de acá era conocida como el pequeño campamento, que servía de cuarentena para los detenidos que estaban enfermos, que tenían alguna enfermedad y que los médicos nazis no sabían qué era. Entonces dice la inscripción que las condiciones de salubridad obviamente allí eran terribles, eran mucho peores, y entendiendo que también eran personas que estaban enfermas, pues se enfermaban mucho más. Que de hecho entre enero y marzo de 1945 murieron 5.000 personas que estaban aisladas por alguna enfermedad. Y realmente este era el campamento pequeño. Este espacio, yo no sé de medidas, pero creo que tiene 20 de profundidad por 15 de ancho, y era conocido como el lugar del terror en este sitio, porque acá, desde 1942 que fue construido, empezaron a llegar las personas que necesitaban una cuarentena, o también retenidos de Polonia, de Francia, de muchos otros países que los hacinaban acá, y murió muchísima gente. Y aquí, por ejemplo, hoy se conservan algunos apellidos, la explicación de lo que fue este lugar,
Imagínense esto tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que según la historia, 20.000 personas pudieron estar aquí al mismo tiempo. O sea, imagínense el hacinamiento en este espacio. Antes no existían estas murallas, estas paredes, sino que eran alambres de púas. Llegué a un espacio que tiene muchísima historia, y aunque hoy solamente hay poquitas ruinas, se llama el Bloque 66. Según la historia, en 1944 llegaban muchos trenes desde la parte de Polonia que tenía ocupada Alemania y desde otros campos de concentración hasta aquí, pues la mayoría eran niños y jóvenes que venían a realizar trabajos duros, y pues que los hacinaban con los otros detenidos y muchos terminaban muriendo, y esos mismos detenidos decidieron construir un bloque especial para ellos que les sirviera como refugio. Dicen que hasta 1000 jóvenes se lograron salvar en ese bloque 66, que es donde estoy en este momento. Si bien, como ya lo vimos ahora, había algunas zonas destinadas para reclusos enfermos, también los alemanes de esa época adaptaban enfermerías como dormitorios. Esta, por ejemplo, era una de esas enfermerías que fueron adaptadas como dormitorios para las personas que estaban en cuarentena, pero las que estaban muy grave, muy grave, eran sometidas a la muerte. Los médicos decían, esta persona está grave, no puede trabajar, porque recuerden que los ponían a trabajar un montón, y los inyectaban y morían inmediatamente. La Alemania nazi tenía diferentes tipos de campos de concentración. Había algunos destinados al trabajo, otros simplemente al tránsito de personas, otros de rehenes militares, rehenes de guerra, para presos políticos también, y otros como los de exterminio, que era donde tenían las cámaras de gas que cometían homicidios masivos en grupos. Este, en el que yo estoy, no era de exterminio. Sin embargo, se fue transformando y tomó una magnitud muy fuerte, porque cuando empezó en 1937 empezó netamente para presos políticos o militares. Con el tiempo empezaron a llegar judíos, empezaron a llegar personas de Francia, de la antigua Yugoslavia, de muchísimos países que traían para acá. No solamente eran judíos, porque recordemos que los alemanes también perseguían homosexuales, personas discapacitadas. A mitad de julio de 1943 fue construida esta estructura, que funcionaba en alguna parte de este lugar como burdel, y quienes eran obligadas a ejercer la prostitución eran las judías que eran reclusas acá en este campo de concentración. Este lugar en el que estoy es demasiado impactante, porque también te muestra la magnitud de las muertes en este campo de concentración. Ustedes ven estos postes que están como sembrados en la tierra. Esos corresponden a personas que fueron enterradas ahí durante esos 7 años que funcionó como campo de concentración. Y como homenaje también, después de haberse instalado esos postes, se empezó a forestar esta zona para darle un poco de vida, para recordar de esa manera a quienes sufrieron tanto acá. Acabo de entrar a un lugar que es increíble porque tiene un contexto complicado, y ya se los voy a mostrar, porque era una forma de matar a los judíos y matar a las personas que tenían retenidas. Voy a mostrar porque una de las formas más crueles como los nazis mataban a sus detenidos era engañándolos, diciéndoles que venían a espacios como estos, enfermerías, los ponían aquí y los
ponían como a medirse, como cuando uno va al médico y lo ponen a medir. Entonces lo ponían de espalda a esto, le ponían la cabeza acá, pero al otro lado, voy a dar la vuelta. Al otro lado, mientras él estaba de espalda, estaba un nazi. Y por ahí metía su arma y le disparaba en la cabeza, sin esa persona sospechar que lo iban a matar. Uf, eso es impactante y es cruel. Uf. Esta era la morgue. La energía se siente pesada, la verdad. Aquí ponían a los cuerpos. Aquí algunos elementos. Realmente es fuerte porque hay muchas fotografías. La historia te hace de alguna forma imaginarte cómo era ver a todas las personas por acá uniformadas, sin ninguna expectativa sobre su vida. Y hay imágenes muy crueles como esa, miren. Los cuerpos apilados. De hecho, creo que esto fue cuando pudieron liberarse los presos, los detenidos de acá. Aunque este no era de exterminio, parece que sí tenía estos hornos para quemar cuerpos, pero eran muy pocos. 4 son los que estoy viendo acá. Pero es muy impactante estar aquí y ver estas urnas, verlas abiertas. La crueldad a la que eran sometidos era difícil. Y por acá están las urnas metálicas para las cenizas. ¿Qué hay acá abajo? Les prometo que no tengo ni idea qué hay acá abajo y no he visto a nadie bajar. Pero voy a hacerlo. Ya entendí qué es esto. Esta era literal la morgue. Leí aquí información. Por aquí deslizaban los cuerpos y los acumulaban aquí en este lugar. Y esos ganchos, literal, según la traducción, los utilizaban para desmembrar esos cuerpos de los judíos, de todos los detenidos. O sea, les prometo que la espiritualidad es fuerte, o sea, lo que se siente en el corazón es fuerte estar aquí. Aunque si bien este no era un campo de exterminio, las personas que murieron aquí fueron por múltiples razones, experimentos médicos y algo más traumático. Aquí estaban los perros agresivos de algunos guardias de la Alemania nazi, y esos perros eran alimentados con algunos de los judíos, franceses, yugoslavos. Los tiraban ahí para que se los comieran. Con los presos, con los retenidos, los médicos nazis realizaban algunos experimentos para descubrir vacunas. Por ejemplo, los ensayaban contra la difteria, tifoidea, cólera, varias enfermedades para las cuales necesitaban personal humano para ver si funcionaban o no. De hecho, meses después de que este campo empezó a hacer algunos experimentos, uno de los médicos aseguró haber encontrado el tratamiento adecuado para curar, entre comillas, la homosexualidad a través del cambio de hormonas. Imagínense todo lo que se hacía acá y cómo se veía la homosexualidad en ese momento. Y como si fuera poco, este lugar también tiene otra historia terrible, que es la de Ilse Koch. Ilse Koch fue la primera esposa, o la esposa del primer comandante de este campamento, de este campo de concentración. La llamaban como la bruja de Buchenwald, porque prefería a los detenidos que eran tatuados, y una vez morían tenía su piel y los coleccionaba la piel de esos cadáveres que eran tatuados.